Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y entonces continuamos estudiando y trabajando con las funciones que son analíticas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a hablar de un sistema de ecuaciones que se deriva del estudio de funciones analíticas que se conoce como ecuaciones de Cauchy-Riemann y que permiten de alguna manera brindar condiciones necesarias para que una función sea analítica. Entonces vamos a deducir estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Sea una función f definida de C en C, pero vamos a suponer de omega en C, donde omega es un conjunto abierto y con eso. Y vamos a pedir entonces analítica, que esta función sea analítica en un punto específico z sub 0 perteneciente a omega. Como la función es analítica, nosotros sabemos que este límite existe y que este límite tiene un valor, esto es un valor finito complejo, viene dado por esta expresión, por este cociente. Límite cuando h tiende a 0, acuérdense que aquí h es un parámetro complejo, es un vector complejo, de esto f de z sub 0 más h menos f de z sub 0 entre h. Recuerden que aquí tanto f de z sub 0 como f de z sub 0 más h, como h, como este valor que está acá y este valor que está acá y este cociente que está acá, todo eso son números complejos. Entonces este límite existe. ¿Qué significa? Que si nosotros nos estamos parando, pongámosle que por aquí esté z sub 0, no importa cómo yo me aproxime a ese valor, ya sea por esta vía, ya sea que me acerque por esta recta que está acá, ya sea derecha e izquierda, ¿ok? No importa cómo yo me acerque al punto de coordenada z0, por qué trayectoria que escoja, por todos esos caminos, este límite debería de dar lo mismo, debería de dar el mismo valor. Entonces la idea es la siguiente. La idea es que primero nos vamos a parar, por ejemplo, en el punto z sub 0, repito el dibujito, estamos parados acá en z sub 0, vamos a suponer que el punto z sub 0 tiene coordenadas x0, y0, ¿ok? Y en ese caso vamos a tomar el límite o nos vamos a aproximar cuando h, o sea, porque h es un valor que tendría coordenadas, pongámosle h0, h1. Bueno, vamos a suponer primero que h, o dicho de otra manera, h de la forma h sub 0 más i por h sub 1. Vamos a suponer por un momento que h es un número real, cuya parte imaginaria, o sea, es un número complejo cuya parte imaginaria es 0, o sea, que es un valor real. Entonces imagínense que nos estamos acercando al punto z sub 0 por este eje que está acá, tanto derecha como izquierda. Nos estamos moviendo con respecto entonces a la primera variable. En ese caso, nuestro límite f' de z sub 0, repito, va a ser igual a esta cantidad que está acá, pero vamos a desglosarla. Z sub 0 más h menos f de z sub 0 sobre h. Recuerden que ahora f es una función a valores complejos, entonces f tiene una parte real y una parte imaginaria, que las vamos a llamar u y b respectivamente. Y vamos a pensar z sub 0 de coordenadas x0, y sub 0. Entonces con esta notación, este límite podemos escribirlo de la siguiente manera. Límite cuando h tiende a 0, h perteneciente a los reales, ¿de qué factor? Acá nos quedaría u de x sub 0 más h, y sub 0, más i veces x sub 0 más h, y sub 0, ¿ok? Y después vendría este factor que está acá. Entonces sería menos u de x sub 0, y sub 0, menos i veces x sub 0, y sub 0. Todo esto, que es esta diferencia de acá arriba, todo esto, permítanme por acá, dividido entre h. Tenemos entonces ese límite y ahora lo que hacemos es considerar parte real con parte real, u con u, v con v. O sea que esto que está acá lo podemos desglosar y escribir de la siguiente manera. Límite
cuando h tiende a 0, nos quedaría u de x sub 0 más h, y sub 0 menos u de x sub 0, y sub 0, ¿ok? Todo eso dividido entre h, y ahora nos quedaría este factor con este factor, lo vamos a escribir por acá a un ladito, más i veces límite cuando h tiende a 0, y entonces nos quedaría b de x sub 0 más h, y sub 0 menos b de x sub 0, y sub 0, todo esto aquí apretadito, dividido otra vez entre h. Si ustedes observan con cuidado, esta primera parte no es otra cosa que, por definición, la derivada parcial de la función u con respecto a la primera variable, es decir, con respecto a la variable x, evaluada en el punto de coordenada x0, y0. Y esta que está acá va a ser también la derivada de la función b con respecto a la variable x, evaluada en el mismo punto. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? De esta identidad, lo que estamos concluyendo, simplemente al escribir las expresiones correspondientes, es que en este caso, siguiendo esa trayectoria, f' de x sub 0 va a ser igual a ¿qué cosa? A u de x evaluado en x0 y sub 0 más i veces b sub x evaluado en x0 y sub 0. Y esta primera ecuación vamos a llamarla 1. ¿Ok? Les repito, lo que hemos hecho es simplemente, tenemos en el espacio nuestro punto z sub 0, y lo que hemos hecho es acercarnos por acá y acercarnos por acá. ¿Ok? Ya tenemos entonces ese primer resultado. Vamos a guardar esta ecuación. ¿Ok? Vamos a considerar esta ecuación y ahora vamos a tomar o vamos a mirar otra trayectoria. Entonces, fíjense, tenemos otra vez quién es f' de z sub 0. Volvemos a escribir la definición. En este caso va a ser el límite cuando h tiende a 0. Ahora vamos a considerar h perteneciente a los reales, pero vamos a mirar este cociente. Va a ser entonces f de z sub 0 más i por h menos f de z sub 0, todo esto dividido entre i por h. Es decir, ahora lo que vamos a imaginarnos es que estamos trabajando, por acá está nuestro punto z sub 0, y nos estamos acercando a una trayectoria a través de una línea que es paralela al eje vertical. Entonces nos estamos acercando por aquí, por abajo y por arriba, si este fuese nuestro punto, ¿ok? Esa es la idea. Entonces por eso es que estamos mirando este factor que es i por h. Bueno, entonces en este caso volvemos a escribir la ecuación volvemos a desglosar f en su parte real y su parte imaginaria, y entonces esto es límite cuando h tiende a 0, escribimos y nos va a quedar u de x sub 0, y sub 0 más h, acá nos quedaría más i veces x sub 0, y sub 0 más h, ese es el factor. Ese sería este primer factor que está acá. Ahora restamos menos u de x sub 0, y sub 0 más i veces, pero como estamos restando, vamos a menos i veces x sub 0, y sub 0. Todo esto, todo este factor, obviamente va a estar dividido entre el denominador, que es este, i por h. Tenemos eso y otra vez tomamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, o sea que esto lo podemos reescribir como límite cuando h tiende a 0. Acá nos quedaría ux sub 0, u de x sub 0, y sub 0 más h, menos u de x sub 0, y sub 0, todo eso dividido entre i por h, eso da el primer factor. Y después el segundo factor lo vamos a escribir acá, más i veces, ¿ok? O déjenme ver porque, sí, vamos a escribirlo con calma. I veces, y entonces nos quedaría límite cuando h tiende a 0 de b de x sub 0, y sub 0 más h, menos b
evaluada en el punto x0 y sub 0, todo eso dividido, aquí apretadito, entre I por H. Entonces, veamos un momentico esto con calma y qué va a ocurrir. Esta I con esta I se van a simplificar y lo que nos va a quedar aquí es la derivada parcial de la función v con respecto a la segunda variable, que es la variable I. Aquí arriba, nosotros vamos a utilizar para poder eliminar esta I, o bueno, no para poderla eliminar, sino para que esta I no aparezca en el denominador, pues nosotros sabemos que 1 sobre I es lo mismo que menos I, ¿ok? Entonces, usando esto que está acá, esta I podemos sacarla aquí afuera y aquí nos va a quedar la derivada parcial de la función u con respecto a la variable I. Y entonces lo que vamos a obtener es lo siguiente, que esto que está acá ahora va a ser igual a menos I veces la derivada parcial con respecto de u con respecto a la variable I evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 más v de I evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Y esto permítanme llamarlo 2. Como esos dos límites son iguales, que estamos porque la función es analítica, ¿qué estamos concluyendo? Estamos concluyendo entonces lo siguiente. Tenemos por un lado, permítanme escribirlo así, que u de x en el punto x sub 0 y sub 0 más i v de x en el punto x sub 0 y sub 0, esto tiene que ser igual a esto otro, a menos i u de I evaluada en el punto x sub 0 y sub 0 más v de I evaluada en el punto x sub 0 y sub 0. Estos dos números tienen que ser iguales y dos números complejos son iguales si solamente si su parte real y su parte imaginaria son iguales respectivamente. Por lo tanto, esto va a implicar lo siguiente. Esto va a implicar que la derivada de u de x en el punto x sub 0 y sub 0 tiene que ser igual a la derivada de v en el punto x sub 0 y sub 0 y la derivada de v de x en el punto x sub 0 y sub 0 tiene que ser igual a menos u de I en el punto x sub 0 y sub 0. ¿Ok? Esto que está aquí, estas identidades que están acá, se conocen como ecuaciones de Cauchy-Riemann. En términos generales, lo que estamos concluyendo es que si F es analítica, entonces su parte real y su parte imaginaria localmente tienen que satisfacer el siguiente sistema de ecuaciones. U de x tiene que ser igual a b de y, b de x tiene que ser igual a menos u de y este sistema se conoce como ecuaciones, repito, de Cauchy-Riemann. ¿Ok? Y esto da una condición necesaria para determinar si una función es analítica. Dicho de otra manera, si ustedes tienen una expresión, o sea, si ustedes tienen una función f definida de la forma u más ib, y ustedes toman su parte real y su parte imaginaria y calculan calculan las derivadas parciales de u y de v con respecto a x con respecto a y, y supónganse que ellas no cumplen este sistema que está aquí, ya pueden decir de entrada que la función no es analítica en el punto donde estén estudiándola. Toda función analítica cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Para el recíproco hay que tener cuidado y después hablaremos de eso, no es objeto ahorita de este estudio, pero sí les puedo comentar que para que el recíproco se cumpla, es decir, el recíproco no siempre es cierto, pero para que el recíproco se cumpla hay que pedir entonces que nuestras funciones u, v sean funciones de clase C1. Creo que son de clase C1, sí se necesita que sean de clase C2, ¿ok? Para el recíproco se cumple siempre y cuando u, v
sean de clase C2 en omega. ¿Qué significa esto? Que necesitamos que la función u, que la función b y las derivadas sean todas ellas continuas en el punto en donde estemos haciendo estos cálculos. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo se calculan estas ecuaciones. Consideremos por un momento la siguiente función. Vamos a llamarla f de z, definida como x coseno de y más y veces e sub x seno de y. Supóngase que tenemos esta función. Esta función tiene una motivación. Esto en realidad es, permítanme hacer un comentario previo, es pensar en la exponencial compleja. La exponencial compleja se define así, donde z es de la forma x más y. Pero a partir de la fórmula de Euler, la fórmula de Euler nos dice que si nosotros tenemos, por ejemplo, un parámetro real, esto e a la i por i, donde i pertenece a los reales, no es otra cosa que coseno de i más i seno de i. Esto es lo que se conoce como la fórmula de Euler. ¿Ok? No se las voy a justificar en este momento, pero es una manera de expresar exponenciales complejas cuando el parámetro es un valor real. Entonces, de estas dos cosas, uno deduce lo siguiente, que f de z, que es e a la i, y ahora escribamos esto así, de esta manera, esto va a ser por propiedades distributivas, pónganle e a la ix menos i, porque multiplico este por este. Y entonces acá podemos dejar e a la menos i, y acá usando la fórmula de Euler nos quedaría coseno de x más i seno de x. Aplicando la fórmula de Euler al parámetro x, porque ahora el x es el valor real. Y entonces aplicando propiedad distributiva, podemos expresar esto así, e por i coseno de x más i e a la menos i seno de x. Y entonces la función exponencial compleja se puede reescribir así, donde esta es la función u, esta es su parte real, y esta que está acá es su parte imaginaria. Esta es u de xy, esta es v de xy. Sucede que esta función va a ser una función que es analítica. ¿Por qué esta función va a ser analítica? Bueno, lo voy a escribir por paso, aunque hay muchas cosas que no he justificado, pero bueno, lo vamos a decir. F es analítica en los complejos, en C, porque primero F es vamos a decirlo así, porque sus partes reales U y B son continuas. Son funciones continuas de R2 en R2. ¿Ok? Esa es la primera condición. La segunda condición es que fíjense por un momento, repito, U de XY es E a la menos I coseno de X, V de XY es E a la menos I seno de X. Estas son funciones continuas, pero además nosotros podemos calcular las derivadas parciales de estas funciones. Calculemos las derivadas parciales. La derivada parcial de u con respecto a x no es otra cosa que e a la menos i, y derivamos en este caso la función coseno. Como la derivada de coseno es menos seno, aquí colocamos menos seno de x, ¿verdad? ¿Quién va a ser v de x? V de x sería derivar esto, e a la menos i, la derivada del seno es coseno, entonces nos quedaría coseno de x, y ahora acá, ¿quién sería u de i y v de i? Bueno, es obvio que u de i sería menos exponencial de menos i coseno de x, y v de i es menos exponencial de menos i seno de x. Entonces, mirando esto rápidamente, tenemos inmediatamente varias conclusiones. La primera, que tanto u de x, v de x, u de i como v de i son funciones que también son continuas de R2 en R2.
Y la segunda observación es que estas funciones satisfacen los sistemas de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Permítanme escribirlo entonces. U de x, v de x, u de y, v de y son continuas de R2 en R2 y además tenemos que ellas para cualquier valor complejo cumplen las ecuaciones, es decir, u de x va a ser igual a b de y b de x va a ser igual a menos u de y. ¿Eso qué va a implicar? Que entonces esta función f de z, que hemos denotado como e a la i z, es analítica. Y más aún, es analítica en todo el plano. Es analítica en todos los complejos. Omega es todo el plano. Cuando una función es analítica en todo el plano complejo, se dice que la función es entera.